que me ponga roja. ¿Roja? No, para nada. Entonces, bueno, yo me desaparezco un momento y los dejo con Mariela. Vale, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad, gracias a los que están conectados. Vamos a hablar un poco sobre este espacio de la... Quiero tener aquí la vista, perdón, para poder... Estoy, vale. Vamos a hablar de cómo el cambio de mentalidad genera valor en las organizaciones, ¿no? Y vamos a hablar de la generación de valor entonces, y vamos a hablar de una serie de conceptos. Para empezar, hablaremos de este Growth Mindset y la definición que este tiene, ¿no? El Neuro Institute Leadership, que en el 2019 sacó una serie de enunciados sobre esto y que viene además hablando hace muchos años sobre esto, que nace ese concepto de mindset y mentalidad de Carol Drew, define un poco en una investigación cómo los colaboradores ven el tema de Growth Mindset o mentalidad de desarrollo. Y entonces ellos plantean que hay dos lados para esto, ¿no? Uno, que creen que trata de la mejora constante, ¿no? Que la mejora es posible, ¿no? Y por otro lado, ellos plantean que se trata del propósito de su trabajo. Entonces, en una mentalidad de cultura de crecimiento, como se traduce el Growth Mindset, la mayoría, si no todos los empleados, sostienen que tiene estas dos creencias. Tiene que ver con la naturaleza de mi trabajo, ¿no? El que yo esté todo el tiempo desarrollando mentalidad, y con el propósito de mi trabajo, ¿no? Y es importante que veamos lo importante, valga la redundancia, que es la mentalidad para las organizaciones. Hoy estamos en un contexto y tenemos un propósito, y existen entre este contexto y el propósito una serie de brechas, distancias, ¿sí? Y entonces, en este proceso es indispensable que tengamos en cuenta que cuando hablamos de contexto y cuando hablamos de propósito, en el medio es el concepto de mentalidad, el concepto de esas acciones y opciones que tenemos para llegar ahí, ¿no? Y esto es un poco de conciencia organizacional, es un fundamento del leadership agile además, que nos permite tener conciencia sobre la gestión, y cuando hablamos de mentalidad es lo que necesitamos, tener en claro este espacio, ¿no? De más está decirles que pueden interrumpirme cuando ustedes quieran con sus preguntas, o de repente dejamos para atrás, pero voy a ir leyéndolas también en paralelo a esto, ¿sí? Cuando hablamos de mentalidad fija y mentalidad de desarrollo, muchos ya tenemos este paralelo y ya lo conocemos, pero he traído algunas definiciones además, o algunas vistas de mayor alcance de las que hablamos normalmente. Hablamos de una mentalidad fija cuando existe una mentalidad estática y una mentalidad de desarrollo, de crecimiento, cuando ésta se desarrolla constantemente, y hay que tener en cuenta que este cerebro y esta mentalidad se ejercitan. Y eso es súper importante que tengamos en cuenta, porque decimos, oye, ¿la tengo o no la tengo? No importa, la puedes ejercitar. Como cualquier otro músculo, es importante que tengamos en cuenta esto. Hablamos entonces que desde una mentalidad fija, desde este espacio, mentalidad fija, lo que nosotros tenemos es que evitamos los riesgos. Frente a los obstáculos, de repente abandono el tema, ya para qué, esto va a ser difícil, ¿no? Percibe el esfuerzo como algo que no funciona, ¿sí? Además, ignora el feedback, porque además lo toma como una forma negativa, asume el feedback como una crítica, ojo, ¿no? Y se siente amenazado por el éxito de los demás. Esto determina además que cuando nosotros queremos ver un poco de quiénes estamos hablando cuando hablamos de mentalidad fija, hablamos de personas que tienden a estancarse porque se llenan de miedos y se enfocan en el resultado final. Y esos conceptos de resultado final es importante que los tengamos en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de una mentalidad de crecimiento, por el contrario, hablamos de que las personas disfrutan de los retos, disfrutan y son persistentes ante los obstáculos y retrocesos. Retrocesos porque el retroceso no tiene este concepto de estoy retrocediendo, sino probablemente estoy frenando, estoy aprendiendo, estoy mirando, y esto es importante, ¿sí? Porque entonces no veo el obstáculo, veo la oportunidad de saltar esto, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que la persistencia es aquello que nos hace expertos finalmente. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Luego aprende de las críticas, porque entonces el feedback para él no es una crítica, no es esto, es un feedback, ¿no? Y encuentra inspiración en el éxito de los demás porque tiene algo que aprender. Y encuentra, oye, ahí tengo cosas que puedo descubrir, tengo cosas nuevas, ¿no? Y entonces vemos que cuando hablamos de una mentalidad de crecimiento, un growth mindset, una mentalidad de desarrollo, se enfocan más en el proceso que en el resultado final. Y eso es súper interesante porque una cosa que pasa en las empresas es como que, oye, ¿qué es lo que quieres lograr? Pero el camino para lograrlo,
qué está pasando con él y qué estoy haciendo en este camino, y cómo este camino es el que realmente genera valor en la organización. Vamos a hablar todo el tiempo de esto, ¿sí? Continuando entonces, con estos dos espacios que veíamos de opciones y de acciones, traigo para ustedes este modelo del observador, que ciertamente es un modelo traído del coaching, ¿sí? Y que toma mucha relevancia cuando hablamos de la conciencia organizacional, incluso de los modelos ágiles en las organizaciones. Y entonces, quiero invitarlos a ver cómo hablamos de un observador que genera una serie de acciones para obtener resultados y busca el aprendizaje. Este proceso es lineal, pero en una mentalidad de desarrollo, yo no espero llegar al resultado para aprender, ¿sí? Tengo otro espacio desde ahí. Y entonces, ¿qué los invito a ver? Que existe un aprendizaje de primer orden que vamos a ver aquí, sobre las acciones que yo desarrollo. Y miren qué importante es esto, porque yo tengo una observación sobre la situación. Y luego tengo un resultado que espero, que deseo y que quiero. Pero ¿cómo estoy aprendiendo sobre las acciones que yo hice? ¿Qué hice en ese proceso? ¿Qué hice? Cambié algo, tenía un plan, lo ajusté, ¿cómo lo ajusté? ¿Cuál fue el input para ajustarlo? ¿Qué tomé en consideración en ese momento? Esto es indispensable que lo tome en cuenta porque esa es una lección aprendida de primer orden, que me puede llevar a descubrir una lección aprendida de segundo orden, que es el que vemos aquí, sobre el observador. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque de repente la realidad y aquello que yo observé no era la verdad absoluta de esto. ¿Sí? Había otra forma de observar las cosas, había otros indicadores, otra información que yo no tenía en cuenta. Es importante que podamos ver nosotros todo el tiempo si mi observación era la correcta, si mi observación era todo, tenía todo lo que necesitaba para la toma de decisiones. Por último, vemos este espacio de evaluación del resultado. Y este espacio de verdad es muy importante y siempre lo digo cuando hablo de una mentalidad de desarrollo, porque si yo creo que solo hay una opción de resultado y una forma de llegar a lo que quiero, ahí probablemente tengo algo serio que observar. Una mentalidad de desarrollo pocas veces va a definir que tengo un solo resultado. E incluso en ese camino a un resultado que podría parecer único, sabe que va a generar un impacto mucho mayor y que alimenta a otros resultados. Entonces, cuando hablamos de esta mentalidad de desarrollo, es importante que tengamos en cuenta que aprendemos constantemente y que el proceso está lleno de información para nosotros. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de que lo que requerimos para que esto suceda sea liderar de una forma consciente, conectar, indagar, empatizar. Y no estoy hablando de que de pronto ahora todos estamos como forzando, así de pronto estamos como exigiéndole mucho al líder en la organización. Hablamos de los liderazgos naturales y hablamos de cómo la gente en general lidera su vida y que debemos buscar la conciencia y conectar. Conectarnos entre personas, conectar con nosotros mismos, indagar y preguntar. Y sobre el tema de indagar, traía para ustedes algunas preguntas, ¿sí? Voy a dejarles aquí algunas preguntas para que ustedes puedan ver. ¿Qué preguntas estoy haciendo o haciéndome en este contexto? ¿Estoy realizando preguntas de reclamo todo el tiempo? Y no es que esto sea una mala pregunta, ojo con eso, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo y cómo lo están haciendo y qué resultados está obteniendo? Estas preguntas probablemente me separa un poco de la situación, me pone un poco distante de ella. No me involucra, no es una pregunta mala, lo repito, son preguntas importantes de indagación, pero tenemos que tener en cuenta que a veces esas preguntas nos están separando del espacio y del propósito. ¿Sí? Luego existen conversaciones. Conversaciones que son posibles y viables en el sistema. Cuando hablamos de sistema, quiero explicarles ahí un tema súper importante. Cuando hablemos de sistema, vamos a considerar sistema a la organización y todo lo que está alrededor de la organización. ¿Sí? Así que tengamos en cuenta esto. Sistema como toda tu área, todas las áreas, toda la empresa. Y entonces, ¿de quién, con quién, sobre qué, para qué? Son preguntas que me tengo que hacer todo el tiempo y que tengo que ir observando. Luego tenemos preguntas de indagación sobre el foco. Y ahí la pregunta también es una autopregunta, ¿no? ¿Dónde está mi atención, mi energía y a qué resultado me estoy acercando con mis acciones y qué objetivo persigue este resultado? ¿A qué propósito atiende este objetivo?
es importante esta serie de preguntas porque nos permiten indagar sobre nosotros y nos permiten indagar sobre otros. Y por último, sobre el resultado. ¿Qué conversaciones están faltando para alcanzar el resultado esperado? ¿Qué espacios de conversaciones requiero trabajar? Es importante esto porque la mentalidad de desarrollo va de conversaciones diferentes, de generar conversaciones diferentes, como de lo que va a la agilidad y va a la innovación en las organizaciones. Esto es gestionado porque hay personas que no solo tienen herramientas ágiles, sino que tienen la mentalidad ágil que hay que entrenar. Y la toma de conciencia sobre lo que yo hago, a qué me está acercando o de qué me está alejando, es importante. Y de qué necesito comenzar a hablar para que las cosas funcionen, o para conocer más, o para acercarme más, o empatizar a la realidad de otros. También es importante eso. Quiero que veamos que en las organizaciones nosotros tenemos cosas que son menos visibles y más poderosas, y cosas que son menos poderosas y más visibles. Y claramente podemos reconocer entonces que cuando hablamos de herramientas y procesos, ¿no? Incluso es la parte más visible en la organización y esa es la parte mayor. Nos vamos yendo de este espacio y vamos a la práctica, donde ya comenzamos a tener menos visibilidad de repente algunas cosas, y algunas cosas se vuelven intangibles y otras no. Los valores ni les digo, y la mentalidad es una de aquellas cosas menos visibles y más poderosas. ¿Y por qué hablamos del poder de la mentalidad? Porque hablamos entonces que cuando hablamos de herramientas y procesos, requiero mando y control, requiero indicaciones. Oye, es así, 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 así. Cumple con eso, con eso, con esto. ¿Eso está mal? No está mal. ¿Los leos se lo necesitan? Por supuesto que lo necesitan. ¿Sí? Pero cuando hablamos de valores y prácticas, esto requiere un cambio estructural y cultural. Y cuando hablamos de mentalidad, le permite a la organización avanzar en el aprendizaje. ¿Y qué necesitamos? Aprender. Hoy más que nunca, súper aprender. Eso es algo súper importante de tener en cuenta porque no les ha pasado, en estos meses hemos aprendido una barbaridad de cosas, ¿no? Entonces es importante que nos mantengamos en esa actividad constante. Pero miren cómo yo necesito aprender todo el tiempo y el aprendizaje va a impactar en la cultura, que es la forma como hacemos las cosas. Y este espacio de cultura y de estrategia finalmente de cambio de estructura va a permitir que yo cuestione algunos procesos y que incluso requiera herramientas y procesos diferentes para lograr hacer lo que mi objetivo como negocio y trabajo quiere. Entonces nos damos cuenta que este monstruo de la mentalidad impacta aquí. Pero ¿cómo estamos gestionando las organizaciones? Probablemente desde aquí hasta acá. Y lo menciono, por ejemplo, porque en muchas ocasiones yo quiero que la gente aprenda de nuevas herramientas y procesos. Y le pregunto a las personas sobre esto. Y estoy examinando cómo cambio esto, pero no estoy mirando la práctica. Y estoy hablando de valor, pero el valor no estoy asociando a la herramienta ni al proceso, a veces solo a la práctica. ¿Qué valor entonces genera tener clara esta mentalidad y desarrollar la mentalidad en nuestros equipos? En nuestra organización genera un impacto muy grande y nos ayuda muchísimo a que esta mentalidad gestione estas herramientas y procesos. Las herramientas y procesos no son un tema de tecnología, son un tema de personas manejando tecnología. Como cuando hablamos de agilidad, no pasa por la herramienta, pasa por la mentalidad que tiene aquella persona que maneja un Scrum, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Cuando queremos, por ejemplo, implementar SAP o S/4HANA, que hoy está como hablándose mucho de esto, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Le damos capacitación a la gente para que conozca esto. Pero hablamos de la práctica que se da entre áreas. ¿Cómo estamos generando valor nosotros que gestionamos la implementación de esto en la organización? Lo que tendríamos que hacer es darnos cuenta cuál es el valor que tiene esta herramienta para la organización, para ti, enfocándome desde tu mentalidad y el valor que tiene para que tú necesites de ella. ¿Sí? Pero muchas veces lo que estamos haciendo es, ese es el curso, esto tienes que hacer, esto le va a dar a la empresa, esto te podría dar a ti, pero te digo además que es un contexto de cambio. Y pongo por delante la dificultad, pongo por delante el cambio que tiene una percepción que hay que transformar también, ¿no? Y que además en una mentalidad de desarrollo, el cambio es, vamos por más, ¿no? Entonces, esas son las formas como una mentalidad en pequeñas acciones puede generar valor en la organización y tengamos en cuenta esto para la implementación de algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de un cambio de mentalidad para transformar una organización, estamos hablando entonces de pasar de un
lucro o negocio a un propósito, de jerarquía a redes, de control a empoderamiento, de planificación a experimentación, de privacidad a transparencia. ¿Y por qué voy rápido en esto? Porque quiero explicar que eso es un tema de conceptos, pero que son de ida y vuelta. No es como que deja esto y dedícate a esto. El negocio es un negocio y como tal debe desarrollarse. ¿Es un negocio que ha necesitado jerarquías? Sí. ¿Que necesita algunas? Sí las necesita. No satanicemos este espacio. Este espacio de aquí no lo vamos a satanizar. ¿Necesita control? Por supuesto que necesita control. Porque si yo quiero hacer cambios constantes y yo quiero arriesgarme en algunos cambios, la parte del manejo operativo y la parte del negocio que me mantiene el negocio estable, donde todos tenemos trabajo y podemos experimentar, tiene que estar muy bien controlada. Y entonces no satanicemos el control. Veamos dónde tiene que estar y dónde puede no estar o no debe de estar. Porque necesito empoderamiento. El empoderamiento no va solamente de darlo, sino de tomarlo. Y es importante que tengamos en cuenta esto. Tengo la oportunidad. Entonces, cuando yo quiero, oye, empodérate, 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 pero solo de lo que yo te permito que puedas hacer, eso está en el control absoluto, ¿no? Empodérate, propón, se abren conversaciones diferentes, se abren espacios de creación y colaboración de una forma diferente. Hoy, la pandemia ha permeabilizado muchas de esas situaciones. La transparencia, por ejemplo, la ha permeabilizado, ha permitido que se dé en las organizaciones, que los líderes hablen de una forma diferente. Además, los espacios jerárquicos han cambiado. Para áreas como las que ustedes manejan, ha sido un hito impresionante, porque nos hemos vuelto una área estratégica en la organización. Algo por lo que peleábamos durante mucho tiempo, durante muchos años en muchas empresas, ¿no? Y llegó el momento donde además la jerarquía está ahí, ¿no? Como que yo voy en redes. Estoy todo el tiempo conectándome con esta área para lograr esto. El Zoom me permite, ya no es que importa que si el hombre esté en Lurín y yo sabe Miraflores, que el administrativo, que lo perdí. Hoy todos estamos en el mismo espacio, ¿sí? Y entonces, este cambio en mentalidad es un ir y venir y la toma de conciencia de dónde necesito estar. Vamos a hablar entonces que Start Me Up, una organización que está muy enfocada en temas de estudios y además escribe mucho sobre el tema del espacio de las organizaciones, ¿sí? Hace una encuesta a 2.400 profesionales en LinkedIn, ¿sí? Y dice, ¿cuál es el factor principal que te inspira, te hace feliz y te hace querer trabajar más? Y sorprendentemente, lo puedo decir, ¿no? Menciona que el 26% habla sobre la naturaleza de su trabajo. Dice, oye, mi trabajo porque me encanta mi trabajo. El 19% habla sobre la oportunidad de aprender y crecer, ¿no? Y dicen, oh, un hallazgo importante, ¿no? Y dicen, oye, no, mucha gente quiere eso, pero mucha gente quiere crecer, quiere escalar, quiere una línea de carrera, pero habla de aprender, ¿sí? Habría que, de hecho, profundizar en esta investigación y saber qué entendemos por aprender. Algo que es súper importante cuando hagamos investigaciones o espacios para conocer más, ¿no? Sin embargo, me parece un hallazgo muy importante que compartir con ustedes junto con otros que más adelante compartiré. La encuesta concluyó que los colaboradores que pasan más tiempo aprendiendo tienen el 47% menos de probabilidad de estresarse, tienen 39% más probabilidades de sentirse productivos y exitosos, ¿no? 23% más listos para asumir responsabilidades adicionales y el 21% más propenso a sentirse confiado y feliz. Y es increíble porque habla de mayor responsabilidades. Y en las empresas muchas veces queremos que la gente haga más. Y puede hacer más si aprende de una forma diferente. Probablemente no está en lo que les damos, sino en cómo se los damos. Y eso es importante también que lo consideremos. Áreas de desarrollo, talan con esto y vamos a hablar de eso también más adelante. Entonces, la mentalidad de crecimiento en este caso nos permite impactar en el crecimiento de productividad de las personas, ¿sí? Entonces, hablamos de inspiración, felicidad y desafíos constantes. Los colaboradores felices son 20% más productivos que los descontentos, es lo que dice este espacio. Y nos parece increíble que estamos buscando todo el tiempo que nuestro colaborador esté feliz, esté contento, ¿no? Y esté bien, y esté bien, y esté bien, pero no siempre ese espacio creemos que está vinculado a desarrollo, sino creemos que está más vinculado a bienestar. Hay una serie de conceptos en los que tenemos que explorar y que tenemos que ver cómo generamos valor en la organización a través de esto. Esta información es relevante porque ¿qué nos permite? Cuestionarnos,
¿sí? La mentalidad de desarrollo está cuestionándose, preguntándose, indagando, diciendo, ¿y si fueras en mi empresa? ¿Y qué entienden por aprender? El aprendizaje lo entienden de un curso, de un entrenamiento, de un workshop, o entienden aprendizaje como una relación más cercana con alguien de quien puede inspirarlos. Es importante que indaguemos, y estos estudios nos permiten indagar para cuestionarnos qué se pasa en nuestras organizaciones y buscar más información que nos permita acercarnos al gran propósito que tenemos como área, como organización, como empresa, como equipo humano, ¿no? Frente a un contexto y acortar estas brechas que existen. Ellos también nos dicen que los colaboradores inspirados son 125% más productivos que aquellos que están insatisfechos, ¿no? ¿De dónde vendrá la inspiración? Y es algo importante que podemos indagar en nuestras empresas para acercarnos a este proceso entonces. Esta encuesta además nos habla de que los colaboradores con una mentalidad de desarrollo tienen 47% más probabilidades de decir que son pares, que sus pares son dignos de confianza. Miren cómo el espacio de mentalidad de desarrollo permite confianza y genera una confianza diferente. ¿Por qué? Porque define un estilo de comunicación diferente, conversaciones más abiertas, cosas puestas sobre la mesa, experimentación, ¿no? Y eso solo se puede dar con la confianza, pero una cosa alimenta a la otra, ¿sí? Y se va transformando las relaciones. Y eso es muy rico también que sea en la organización, que hablamos siempre de valores, confianza. Esa es una forma. Y la mentalidad puede generar valor en tu organización de esa manera, ¿no? Nos habla también de un porcentaje que tiene más probabilidades de sentir fuerte sentido de pertenencia y compromiso con la empresa, a lo que estamos buscando, ¿no? También habla de probabilidades de decir que la empresa fomenta la innovación y más probabilidades de afirmar que la empresa apoya los riesgos. Y cuando hablamos de innovación, quiero que entendamos que innovación es así de chiquitito. Chiquitito, 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 chiquitito. Innovación pasa por cómo cambio mi estilo al hacer un correo, cómo me aproximo de una forma diferente, cómo converso de una forma diferente, cómo en una reunión de Zoom, de Teams, de Google, de donde quieran hacerlo ahora, o incluso algún tipo de chat, cómo cambio, cómo hago una pregunta de una forma diferente, cómo me permito hacer preguntas, cómo no me siento atacado cuando me hacen la pregunta, ¿no? Esas pequeñas cositas son innovación. Innovación no pasa para hacer un producto nuevo, un app y una mega, o sea, sí, eso es un proceso de innovación, pero las grandes innovaciones están hechas de pequeñas conductas. Y en la cultura, que es la forma como hacemos las cosas, la innovación está y nos toca poner en valor todo lo que hemos hecho en los últimos 6 meses de pandemia, porque hemos hecho muchísimo y nuestra forma de cambiar las cosas ha cambiado, ¿sí? Pero ¿cómo estamos poniendo en valor eso? ¿Cómo estamos tangibilizando o comunicando sobre la innovación? Todas las cosas nuevas que hemos hecho, de forma personal y de forma profesional, porque somos un ser humano integral, ¿no? Y claro, cuando yo desarrollo cosas nuevas y cuando hago cosas nuevas, tengo el riesgo de equivocarme, sí, pero es importante también trabajar sobre conceptos como el fracaso y qué representan en una empresa. Y ustedes están penalizando el error o están viendo oportunidad para el error. Cuando hay un error, lo compartimos, es un espacio de aprendizaje, reconocemos el error con aprendizaje. Eso es algo que pasa por nosotros y que es parte de la cultura y define una cultura de innovación también. Y puede parecer que es como bla, 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 pero yo puedo decir hoy día, oye, nos equivocamos en esto. En este camino de 6 meses, en varias cosas probablemente nos equivocamos. Uso de herramientas, comprar licencias de algunas cosas que finalmente no funcionaron y a la gente no fue atractiva, algún programa que desarrollamos que no funcionó y es, oye, con esto hemos aprendido que quieres algo diferente. Y comunicarlo de esa forma genera confianza. Si yo lo comunico así como área, comienzo a generar otro tipo de conversaciones en la organización. Entonces, cuando me dicen cómo, de una forma bien simple, comienza a decir las cosas desde el valor que éstas generan y transformemos nuestra forma de comunicarnos, que eso nos acerca muchísimo y evidencia además una mentalidad de desarrollo. Carol Drew, doctora que además les comentaba que propone el tema del mindset, dice, y en esos estudios propone ella, que la gente no es consciente de la dificultad mientras que no les hagas creer que no pueden. Y esto es importante, porque muchas veces partimos de esto va a ser súper difícil, ¿no? O partimos del, no importa lo difícil que sea, yo creo que tú puedes. ¿Por qué piensas que puede ser difícil? ¿Desde dónde me estás mirando? ¿Desde mi incapacidad? ¿Desde mi capacidad?
¿Desde dónde me estás hablando? ¿Por qué tendría que ser difícil? Muchas veces planteamos eso en un estilo comunicacional bien natural, que incluso lo hacen nuestros líderes, y lo hacemos nosotros porque lo creemos así. Y tenemos instaurado esto en nuestra cabeza. Y es importante que miremos esto. Voy a hablarles entonces de oportunidades que surgen con la mentalidad de desarrollo. ¿Sí? Voy a agrandar eso para que puedan verlo y leerlo junto conmigo. El Growth Mindset permite que brote la igualdad porque todos están en las mismas condiciones frente a un reto. La dificultad se redefine entonces, que es de lo que les hablaba. La persistencia nos acerca al éxito e incluso de definir nuevas oportunidades y nos acerca a posibilidades infinitas. ¿Sí? Cuando hablamos del feedback, se convierte en un aliado que nos permite reconocer todo el tiempo. Y eso nos vincula a desear ejercitarlo, porque quiero ser todo el tiempo reconocido por algo. Y quiero estar ahí, quiero que me reconozcas todo el tiempo. ¿Sí? Cuando las empresas, el Growth Mindset, las empresas alimentan a los colaboradores a desarrollar sus habilidades y destrezas que necesitan en su trabajo. Ojo, aquellas que necesitan, no que creo que tienen que tener. Ojo con eso, porque es una mirada diferente, nos aproxima de una forma diferente al colaborador en áreas de desarrollo. Cuando hablamos de Growth Mindset, creamos oportunidades de mejora de crecimiento. Y en lugar de centrarnos, mire que es importante esa definición, en el talento innato de los empleados, partimos de la oportunidad de que todos podemos cambiar. Entonces, esto se vuelve algo transversal, igual para todos. Tengo la misma oportunidad, soy un gerente general de la empresa, como si soy un operario en línea. O una persona que esté en un mando muy operativo. Y a nosotros, desde Paradero, por ejemplo, desarrollamos Mindset Reset y entrenamos a personas en esa mentalidad desde el borde de una organización, de ser gerente con sus 3 VPs o con sus 5 VPs o con su grupo gerencial. Así como también lo hacemos para mujeres que trabajan en negocios de pirámide que están en todo el país. Y así como lo hacemos con operarios en temas de mina o personas especializadas en seguridad de operaciones. El contenido, María, ¿cómo lo diferencias? Es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La contextualización de tu mentalidad y el requerimiento que tienes, pero el entrenamiento es el mismo. La forma de entrenarnos es la misma. Yo no voy a cambiar la abdominal, cómo hacemos abdominales y cómo entreno este músculo si eres un gerente que si eres un operario. Escúcheme, es un músculo. La contextualización, el entorno, cómo te alimentas, cómo haces las cosas, dónde vives, cómo te relacionas, cuáles son tus desafíos, tus objetivos, es lo que contextualiza eso. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La aplicabilidad de tu mentalidad generando valor es lo que transforma. Y por último, la mentalidad cambia, todo puede cambiar y entonces el cambio es un constante. Estoy así con el cambio. Así, con el cambio todo el tiempo. ¿Sí? Cambiando. Entonces yo no me preparo para el cambio. El cambio es... Y la gente que tiene mentalidad de desarrollo, que vive en incertidumbre, es la gente que probablemente este espacio le chocó en impacto, este momento de la pandemia, le chocó en un momento más de, como de, vamos a decirlo, le puede haber chocado de repente, perdón por el cambio de cámara, me da un segundo, ok, les puede haber chocado de repente en la rutina, el acomodarse a una nueva rutina, pero la incertidumbre, no. Han cambiado su casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, la han amoldado, han hecho negociaciones con los hijos. Yo conozco el otro día, hablaba con unos gerentes que decían, oye, yo le alquilo su cuarto a mi hijo, porque es el mejor ventilador, que tiene el mejor tema, y ella se ha mudado a otro espacio, ¿no? Y tenemos ahí un espacio de desarrollo en la casa diferente. Pero cuando hablamos de generación de valor, quiero que vean que estas mismas cosas, y voy a acercar esto para que puedan verlo, el de redefinir el concepto de dificultad nos ayuda a desarrollar un estilo de comunicación diferente, conceptos, prácticas y valores. Entonces, yo cuando voy a hacer un comunicado, cuando voy a trabajar con un área, cuando voy a hablar de un reto, estoy hablando de una forma diferente y eso genera mucho valor aquí. Cuando hablo de reconocer todo el tiempo, hablo de reconocimiento, liderazgo y conversaciones. Y ojo, reconocimiento y feedback deberían ser lo mismo. Nos hemos acostumbrado a que el reconocimiento es buena, cholo, y el feedback es toma. Cuando el feedback también tiene mucho positivo. Cuando el feedback no solamente se tiene que dar, el feedback también se tiene que pedir, se tiene que buscar. Porque si quiero mejorar, no me quedo sentado esperando que me digan qué hacer. Voy, ¿qué necesitas de mí?
y que necesito capacitar a un líder para que en un contexto como esto además pueda mirar el trabajo de la persona y esté preparada para dar información. Entonces, esto es indispensable y es importante que lo manejemos también. Otra generación de valor que tiene es que cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, hablamos de los objetivos de nuestros colaboradores y preguntarle qué necesitan. El colaborador a veces no necesita aprender nada más que llevarse bien con sus compañeros. Cuando lo que necesita, te das cuenta en el contexto de esa necesidad que de verdad el hombre, el problema es que no se lleva bien con la otra área. O el problema ni siquiera son ellos, el problema a veces es que los gerentes no se llevan bien. Y por eso ellos no saben cómo hacer, cómo actuar. Caletas. Son amigables caletas, sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué necesito? Una habilidad que de repente no pasa por aprender a manejar el sistema, sino que pasa porque en realidad nunca aprendí bien a usar Microsoft, nunca aprendí bien a usar lo básico, no tengo claro cómo funciona el WordPress, no comparto porque no tengo idea cómo funciona, no escribo en el chat porque no escribo bien y tengo mala ortografía. Y un montón de necesidades que la gente tiene que no pasan por usarlo, pasa por que me digan qué necesitan y cómo, con una relación de confianza, aproximarme de una forma diferente. No todo lo dicen las encuestas, validemos, ¿sí? Y por último, el cambio como una constante nos habla de cultura, reconocimiento, feedback, innovación, colaboración y genera valor para todo esto, ¿no? Vamos a ver que McKinsey desarrolla un estudio en 2017 que además en el 2019 actualiza, donde dice que para el 2020 alrededor de 375 millones de trabajadores en el mundo tendrían que cambiar su rol y aprender nuevas habilidades. Y la pregunta que me hago entonces es, ¿qué de lo aprendido en los últimos años logramos incorporar a nuestra gestión y compartir, además con nuestros equipos, para generar valor en la organización? Yo veo muchos gerentes que llevan maestrías, especializaciones, certificaciones incluso con nosotros, y veo otros que son sus asistentes o pares que están llevando de otras áreas el tema de gestión de personas, algunos un MBA, otras certificaciones de innovación. ¿Y en qué momento se sientan a compartir lo que han aprendido y cómo eso les puede ayudar a replantear algunas cosas? ¿En qué momento te digo, oye, mi trabajo, y no es que, ay, es que yo en la maestría hice el trabajo justo de mi área y de mi empresa? No, se trata de eso. Se trata de, ¿en qué momento esa herramienta la traigo? Las herramientas sueltas que les dan. Y decimos, oye, ¿cómo esas herramientas nos pueden servir a ver las cosas de una forma diferente? Y tenemos un espacio para integrar lo que conocemos. O nos estamos llenando de cartones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con este espacio de aprendizaje? ¿Qué estamos haciendo con nuestra mentalidad y cómo está generando valor? Yo tengo algunas cosas que he aprendido, y soy sincera, que no he tenido tiempo de compartirlas con mi equipo. Hay algunas herramientas que sé que las saben algunos de mi equipo y no todos, porque tengo de repente la creencia que no las van a necesitar, que no les pueden servir. Y cuando hago eso me quedo pensando, oye, me queda mi tarea acá, me queda acá mi blog de tareas y todo es como que aquí me queda, ¿no? Mi cuaderno. La reunión que tengo que hacer para esto. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Cómo identificamos esta mentalidad? Me preguntan a veces, ¿no? ¿Hay pruebas para identificar? Hay algunas pruebas. Si hay algunos test que son 5 o 6 preguntas, son bien básicos, ¿no? Que se han trabajado más en adolescentes y en algunos sectores empresariales, desde Brain Geology, y ahí hay un espacio, nosotros estamos desarrollando uno en Paradero también, pero podemos hacerlo de manera cotidiana, ¿no? Podemos darnos cuenta, por ejemplo, con algunas declaraciones. Declaraciones son aquellas cosas que va diciendo la gente. Entonces, la gente en mentalidad fija probablemente esté diciendo o pensando, no soy bueno resolviendo esto, esto me sobrepasa, esto es muy difícil, me resulta imposible hacerlo mejor, siempre me equivoco, es tan listo que yo nunca seré como él, se mira de una forma diferente frente a otro, así ya es suficiente, ¿no? Suficientemente bien hecho, ya hasta aquí nomás, ya está, este trabajo aquí nomás lo dejo. Y no sé qué hacer, el plan no está funcionando. Y se queda como estancado, un poco como que disperso, no sabe mucho qué hacer, hacia dónde ir y se estanca. Cuando estamos en una mentalidad de crecimiento, vemos qué estoy dejando de hacer, es lo que me pregunto. Cuando alguien dice, oye, no soy bueno, el otro dice, ¿qué estoy dejando de hacer? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿No? Llevará tiempo, pero puedo aprenderlo y eso me servirá para después. Miren esta mirada diferente, ¿no? Si lo intento, sé que puedo mejorar. Los errores me ayudan a aprender mejor. Soy más consciente porque me duele, por muchas cosas, ¿no? Estoy más abierto a esto, a mirarlo todo el tiempo. Voy a averiguar cómo hizo esta otra persona para resolverlo, ¿no?
al aprender de otro, inspirarme con otro. ¿Es mi mejor trabajo? Voy a intentarlo de nuevo para mejorar. Y el plan no ha salido, ¿no? Pero se me ocurren otras opciones para sacar adelante esto. Es importante que tengamos en cuenta esto. Y quiero dejarles algunos consejos y permitirme darles algunos consejos sobre esto, estos 10 consejos finales para terminar. Mucho ha pasado desde el 15 de marzo hasta hoy, ¿no? Y esas son algunas de las cosas que venimos haciendo desde Paradero con Empresas, que están generando valor, que están cambiando las organizaciones y que nos están ayudando a llevar este espacio, que se han ido ajustando. Nosotros tenemos un programa de Mindset Reset que surgió en marzo, ¿no? En la necesidad de todo lo que veíamos y que comenzamos a capturar a través de Paradero en Casa, que fue un espacio que abrimos gratuito de práctica de herramientas desde el día 18 de marzo. Dijimos, ok, tenemos herramientas, la gente está desesperada, hagamos una hora gratis, abramos esto para que practiquen esa herramienta porque sabemos que esa herramienta en ese momento los va a ayudar. Eso nos permitió tener mucha información. Mucha información. La primera semana tuvimos cerca de 400 personas, ¿no? Esta información nos permitió a nosotros poder ajustar un mindset que teníamos y trabajar en un programa de Mindset Reset, que hoy se viene dando en algunos de nuestros pasajeros corporativos. Y entonces, lo primero que les voy a decir es enfóquense en el proceso, ¿no? No conocemos mucho el futuro, vamos a cambiar un paradigma, no hablamos del futuro, hablamos de los futuros, ¿sí? Le hago un paréntesis, hablemos de el futuro inmediato y los futuros, cuando hablemos del futuro. Luego, generar un nuevo concepto que defina feedback y reconocimiento como uno solo, dejemos de diferenciarlo, ¿no? Y reposicionemos en las organizaciones, ¿no? Define un estilo comunicacional para tus líderes, ¿sí? Comunicados y todos los espacios de comunicación. Define ese estilo. ¿Cómo queremos que hablemos ahora? ¿Cómo vamos a hablar? Y practiquemos cómo podemos hablar. Demos un momento para que estos CEOs y líderes de las organizaciones puedan practicar en serio, ¿no? Porque necesitan un espacio para eso, seamos empáticos también con ellas, les damos un montón de trabajo, ¿no? Inserta nuevas declaraciones y conversaciones, di nuevas cosas que nos permitan acercarnos a eso que necesitamos. Convierte tu área de comunicaciones en un traductor desde la generación de valor. Todo lo que ha pasado es generación de valor. Generación de valor, generación de valor. Todo es una oportunidad. Por el amor de Cristo, comunicaciones tienen que ser un traductor. Lo que le des, lo convierte. Oye, ¿qué tuvieron esta semana? Oye, tuvimos 2 reuniones de comercial, tuvimos tres temas, nos hemos propuesto un desafío para que analicemos y queramos mirar. Ok, ¿qué significa esto? En valor. 5 profesionales, 2 horas enfocados, un objetivo que se alinea a nuestro propósito. Estamos trabajando en eso. Transformen la comunicación por el amor de Cristo. Reconoce a tus colaboradores desde su capacidad y no desde su incapacidad. En serio, hay muchas más oportunidades desde ahí. Parece que el camino es muy largo, que es el que algunas veces me han dicho como que, María, el camino es muy largo desde ahí. Hoy el camino se hace más corto de lo que crees porque necesitan ver un poco más su capacidad. Míralos como quieres ser mirado. En serio, respeto, amor, lealtad, empatía, cariño. Antes, cuando nos íbamos de nuestras casas a la oficina, teníamos un rol diferente. Y en nuestra casa podíamos ser recontra, y en la oficina éramos, ¿no? O en la oficina éramos, y en la casa éramos, Y ahora de pronto todo se transparentó para nuestras familias. Esas personas que nos quieren y nos respetan. ¿Sí? Y de repente escuchan nuestras conversaciones y dicen, oye, no eras tan importante, ¿no? Oye, también te dicen cosas, ¿no? Oye, no tienes solución. Oye, ¿te has escuchado hablar con la gente? ¿No? Como en la casa podemos estar escuchando cosas que pueden ser dolorosas y verdades. ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo nos deja un poquito... ¿Cómo hemos tratado en este mes, algunos más rápido que otros, de generar esta compensación que hace mucho se necesitaba entre mi vida profesional y mi vida personal? Seamos empáticos con esto, ¿sí? Y además empáticos con aquellos que no están necesariamente en la casa y se le están jugando con todo y cuando regresan, ¿cómo se sienten ante sus familias? Miremos como queremos ser mirados. Permítanles que construyan sus experiencias. Ellos saben más que nosotros. No satures a tus líderes jerárquicos y siempre ten claro qué quieres conseguir. Tenlo clarísimo cuando educas a tu hijo, cuando corriges, cuando engrías, cuando respondes a tu esposa, cuando pides algo a tu equipo, cuando le pides a tu líder, cuando juzgas a alguien. ¿Qué es lo que quieres conseguir con lo que quieres decir? Yo hoy quería
conseguir que ustedes vean el valor que tiene esto, porque entrenar una mentalidad de desarrollo cuando no la tienes, ciertamente no puede ser fácil. En algunos momentos te enfrenta a tus temores, te enfrenta a las palabras de fracaso, te enfrenta a ser juzgado, a poder equivocarte, te enfrenta a muchas cosas emocionales. Esa es la verdad, ¿no? Pero tienes que entrenarte, tienes que ir, porque hay mucho valor que puede ayudar a la transformación, pero sobre todo a ustedes mismos, ¿no? Con eso quiero dejarlos. Cualquier contacto pueden encontrarme a través de LinkedIn o a través de Paradero. Estamos cumpliendo justo este mes, es una linda forma de festejar estos 11 años que estamos cumpliendo este mes, compartiendo esto que venimos haciendo y que estamos muy contentos de haber tenido este espacio. Muchas gracias, Patricia, por esto. Me quedo aquí para las preguntas que puedan surgir. Gracias a ti, Maya. ¿No? Ha sido una excelente presentación, creo que muy clara, muy directa, y creo que también ha sido muy enfocada a lo que debemos, a los consejos que nos has dado. Han sido muy enfocados tanto en cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra comunicación, y creo que ese es el factor principal. Personalmente considero que la comunicación es la puerta, es la llave para abrir todas las puertas en las organizaciones, y si no está clara, no está directa y no va desde el fondo de tu corazón, como le digo yo, no funciona. A ver, creo que tenemos por ahí una pregunta. Bueno, tenemos muchas felicitaciones, pero vamos a ver, creo que hay una pregunta. Dice, ¿qué autores nos puedes recomendar sobre el tema? Vean mucha información sobre Carol Dweck. Carol Dweck maneja mucho el tema, e incluso es quien instaura ese entendimiento del mindset y la mentalidad en el espacio corporativo y en el espacio de desarrollo, ¿no? De personas y organizaciones. Esto incluso empieza por una iniciativa desde las universidades, ¿no? Desde algunos prospectos. Ella tiene mucha información, como ese, para mí es un gran referente en el tema, ¿no? Tiene muchos libros además escritos que atienden a espacios formales, digamos, corporativos y prácticas corporativas, ¿no? Ahí yo les dejo eso y voy a ver de conseguir algunos otros, porque de hecho hay muchos autores que hablan en innovación sobre la importancia de la mentalidad, pero en aspectos más colaborativos, ¿no? El ADN de la innovación, que en ese momento no recuerdo exactamente el autor, también lo vincula a eso, ¿no? También nos acerca a la mirada de qué necesitas y cómo necesitas pensar y aproximarte a las personas de una forma diferente, ¿no? Pues, ¿qué pasó si tu líder no entrega la información total y solo parcial y no puedes realizar bien tus funciones? A ver, Milagros, ¿qué le estás preguntando a tu líder? ¿Qué necesitas saber? Es lo primero que te diría, ¿no? Y preguntarle cómo puedo ayudarte si percibo, ojo, ¿no? Percibo que no tengo todo lo que necesito. O me falta esta información. Oye, si supiera de esto un poco más, te podría ayudar. O pregúntale, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas de mí? Muchas veces el líder te dice que hagas tu trabajo, ¿no? Es horrible, porque cuando me preguntan, ¿qué necesitas de mí? Que hagas tu trabajo, ¿no? Ya, pero ¿qué necesitas? ¿Cómo te voy a generar valor? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo me pongo al servicio? Entonces, yo creo que la predisposición ante tu líder, tu jefe, tu par, es importante, porque a veces esa persona te puede mirar y te puede decir, en serio, no sé. No sé, porque no te puedo decir esta información que es confidencial. Hoy hay mucha información que es confidencial, obviamente, por el contexto, ¿no? Pero sí te puedo decir que necesito que me tengas a la gente contenida. Y en el fondo puedes darte cuenta qué es lo que necesita de ti. Entonces, yo no sé en qué plano están a veces nuestras funciones, ¿ya? Funciones, nuestro rol. Pero sí, ¿qué quieres? Y a veces te dice, mira, en serio lo que necesito es que me contengas a este grupo humano. En serio necesito que hagan bien su trabajo, que estén recontra enfocados, porque si no nos vamos al cacho. Es como, busquemos de una forma abierta, entendiendo que estamos al servicio, que probablemente es lo que se hace un poco complejo, ¿no? Es entender, oye, estoy al servicio de alguien, no siempre es tan cómodo, ¿no? Pero no somos profesionales serviles, pero sí estamos al servicio. No sé si eso responde tu pregunta, Milagros, igual súper abierta a lo que necesites. A ver, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo hacer una pregunta de trabajo si sé que mi jefe
me indica que debo ser proactivo siempre. Y en esta situación hay indicadores que han variado. No comprendo mucho la pregunta, no sé. A ver, voy a ir por partes, ¿no? Siempre voy leyendo acá porque la tengo para leerla. Sí, pero la voy a leer acá para no estar en China alejada por mis... Ya, ok. Entonces, voy a desagregar esta pregunta porque normalmente es lo que haría en un contexto regular, ¿no? Es como, ¿cómo hacer una pregunta de trabajo si sé que mi jefe me indica que debo ser proactivo? Primero entendamos qué es proactivo. Entonces yo le preguntaría, ¿qué entiendes tú por proactivo? Proactivo para mí significa salir y hacer cosas nuevas, pero no puedo hacer nada nuevo. Salir por hacer más de mi trabajo, pero siento que no puedo hacer, bueno, tengo las herramientas porque no hay con quién, como, ¿qué estás esperando de mí? ¿Qué entiendes por proactividad? Quiero tener el mismo concepto contigo. Esa sería mi primera pregunta, ¿no? Y en esa situación hay indicadores que han variado, todo ha variado, y hoy probablemente lo que toca es generar valor, ¿no? Y es, ¿en qué me necesitas? ¿Para qué soy bueno? Este es mi trabajo, esta es la parte de control que puedo tener definida, esta es la parte de pruebas, esta es la parte que voy a alcanzar la meta, o incluso voy a hacer los ojos que tú no eres fuera, pero pasa por tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Estamos muchas veces esperando respuestas, pero no estamos sabiendo preguntar, ¿no? Que es otro tema que tenemos, ¿no? Es como que no necesariamente sé preguntarte. Y como, no sé qué preguntarte porque no sé bien qué hacer. Entonces, escúchenme, pongámonos en la empatía con los líderes, ¿no? O sea, yo tengo un espacio de liderazgo en mi organización, soy CEO de mi organización, tengo personas que dependen de mí, y he estado, y en algunos momentos estoy así muerta de miedo, ¿no? Entonces no pensemos que tienen todas las respuestas. Y yo no estoy manejando un corporativo de ese tamaño. Yo creo que hay muchos miedos, ¿no? Ahí hay miedos no por salvar mi posición como gerente, sino hay miedos porque cosas que yo decida, o cosas que yo le diga a mi CEO, o cosas que yo comience a hacer con la gente, o que diga hacia abajo, depende la salud emocional de muchas personas y la sostenibilidad de sus empleos hoy. Y con eso las posibilidades que puedan educar, vivir, comer y ser sanos y vivos. Entonces, como hoy hay un montón de cosas que siempre han estado ahí, pero que estamos mucho más sensibles. Entonces, lo que yo les pediría, por favor, es pregunten de una forma diferente y también vean su lenguaje corporal cuando preguntan, ¿no? Aún cuando estamos en este espacio virtual, se nota el lenguaje corporal, ¿no? Vean desde dónde, cuiden mucho su tono de voz porque las preguntas pueden parecer confrontacionales. Es decir, Mariana me dijo que pregunte, sí, pero anda a ver cómo pregunto, también pues hermano, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, pero espero que ayuden a algo. Creo que ahí tenemos otra pregunta más. ¿La lees tú? ¿Quieres que te la lea? A ver, voy a ver. ¿Cómo darle un tiempo para compartir aprendizajes ahora en un contexto de crisis donde las empresas solo buscan producción y rapidez para evitar quebrar? ¿Es necesario que sea una práctica empresarial o lo puedo hacer por mi cuenta, solo como líder, así la empresa no quiera que lo haga, que tenga tiempo, o que no tenga tiempo para eso? Ok, súper pregunta. La empresa lo que está buscando ahora es rentabilidad, sostenibilidad del negocio. Entonces, en ese contexto, en serio, ¿qué tenemos que hacer? Que el negocio funcione, ¿no? Y tenemos que ver varias cosas, cómo funcionan los procesos, cómo está controlado esto, cómo esto está manejándose y cómo contengo a la gente que hace posible eso, ¿no? Entonces, puede parecer que hay un espacio para mentalidad de desarrollo, pero sí lo hay, ¿no? Es preguntando qué necesitas para hacer bien tu trabajo, qué es lo que necesitas en este momento. Eso es indispensable que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué necesita tu gente? Es una manera de preguntar. ¿Qué les da miedo? ¿A qué temen para tener respuestas para eso? Entonces, yo no creo que la empresa deba cambiar esta propuesta, sino surge de las personas el interés de tener una mentalidad diferente y con eso aproximarse a otros resultados. Preguntamos y seamos conscientes, ¿no? Oye, ¿qué necesitamos? Control. ¿Qué necesitamos? Estandarización. ¿Qué necesitamos? Hacer que eso funcione como tiene que funcionar, porque el negocio tiene que seguir adelante, porque todos queremos vivir de él y que nos dé plata a todos, menos lo que sea, pero que nos dé, ¿no? Y eso parte porque yo pueda preguntar de una forma diferente y conversar de una forma diferente. Solo haciéndolo, que es un pequeño cambio chiquitito que parece que es el primer eslabón, es esta innovación incremental, que es hacer un poquito diferente las cosas, te va a acercar a que la gente hable de una forma diferente contigo, que se instaure una mentalidad de conversaciones diferentes, de desarrollos y de oportunidades, ¿no? En que podemos equivocarnos, en que no, a qué le tienes miedo,
qué está pasando, qué necesitan, qué no te voy a poder dar, qué sí te voy a poder dar, qué en ese contexto debemos valorar. Esa manera de pensar de manera transparente y hablarla va a generar valor en tus equipos y te va a permitir acercarte a que todos practiquen la mentalidad de desarrollo con una mirada diferente. Espero, a ver, hay un espectador anónimo, entonces. Dice anónimo, entonces no puedo preguntarle si responde. Mariela, y una consulta, por ejemplo, ahora las organizaciones, obviamente tenemos un montón, y nos incluimos también como GPTW, tenemos un montón bueno, recortes de presupuestos, no hay presupuestos para capacitaciones, la gente, tenemos muchas empresas que les han reducido porcentajes de sueldos y todo esto, y de repente la gente no tiene mucho dinero para poder invertir de repente en una capacitación o en adquirir un libro, ya sea físico o online, o digital, perdón. Entonces, ¿qué recomiendas tú? O sea, ¿cómo una persona que de repente por el momento no cuenta con recursos para poder capacitarse, o la empresa no lo puede ayudar en ese momento, cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede empezar a ir cambiando esta mentalidad? Busca mentalidad de desarrollo o growth mindset en Google. Y te va a salir esta figurita. Fijo, crecimiento. Tenlo pegado ahí y fíjate, en tu día a día, así te vas a ejercitar, como si hicieras esto, como si hicieras abdominales, no puedo hacer porque estoy con lumbalgia, ¿no? Malazo lo que acabo de hacer. Y hagas lo que hagas, míralo, di, ¿cómo estoy reaccionando frente a esa crítica? Mírate, reconócete, así practica. Es básico de básico, así, practica así. Mira, oye, me dijeron tal cosa, frente al reto, ¿qué pasa? ¿Me asusta o no me asusta? ¿Qué me asusta de este reto? Frente a la crítica, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Me molesta o no me molesta? Frente al feedback que estoy buscando, ¿puedo mejorar o no puedo mejorar? ¿Cómo? Pregúntate todo el tiempo eso. Y las preguntas que compartí con ustedes. Esa es la mejor forma. Habla de una forma transparente, comunícate con tus equipos de una forma distinta, genera conversaciones diferentes, y esa es la forma de comenzar a practicar. Además, por otro lado, a ver, nosotros desde Paradero tenemos un espacio Paradero en casa, que por lo menos, al principio sí era semanal, y hoy es como cada 15 días, por lo menos, o por lo menos tratamos de que sea una vez al mes. Tenemos espacios gratuitos, para que la gente se inscriba gratuito y que conozca una herramienta. Hemos hecho lo mismo para herramientas digitales, tenemos un espacio ahí, gratuito nosotros. Hay muchas cosas gratis, en serio, hay mucho gratis. Lo que probablemente nos falte es el tiempo, porque de verdad, escúchame, yo estoy trabajando en mi computador igual, me paro, cocino, porque de pronto un día, el 16 de marzo, descubrí que la comida no iba a llegar sola a mí y que tenía que aprender a cocinar, ¿no? Auxilio, ¿no? Me paro, cocino, regreso, algo que tengo que hacer. Es como te ocupas de todo, ¿no? Y gracias Dios no tengo hijos, porque no, mi admiración total es lo que lo tienen. Tú dices, ¿en qué momento me voy a entrenar? Con tu hijo, con tu marido. Ahí entrénate. Y contigo mismo. Ahí entrénate. ¿Qué le digo? ¿Por qué? ¿Cómo tomo su comentario? ¿Cómo no tomo? ¿Cómo converso de una forma diferente? Ahí entrénense, en el cotidiano. Ahí tienen, oye, tenemos un montón para entrenarnos con las parejas en las casas. ¿Qué digo? ¿Cómo pienso de mí? Utilicen esto como un checklist al costadito diariamente. Eso les va a ayudar un montón. Genial, genial. Perfecto el comentario, súper básico, como dices, y muy útil. Bueno, Mariela, ya estamos con el tiempo y bueno, quiero que le cuentes a la gente que nos está siguiendo cuáles son los nuevos proyectos de Paradero para los próximos meses, para ver si a alguno le interesa por ahí algún curso que llevar, si tienes algo, como dices, alguna capacitación o alguna herramienta que estás dando que se puede ingresar de manera gratuita, y obviamente los cursos, talleres y lo que estás pasando, ¿no? Bueno, voy a contarles. Esta es la parte cherry que me da chapitas, que normalmente no hago, pero voy a contarlo así bien escueto. No, pero en realidad no es un cherry, creo que es una ayuda para todos. O sea, creo que es importante lo que tú nos tienes que comentar y compartir. Entonces creo que no, olvídate que es un cherry, para nada. Ya, ok. Entonces les voy a contar. Desde Paradero, que pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, están los eventos que nosotros programamos y que tenemos, y ahí tenemos Paradero en Casa, tenemos, que son los gratuitos, ¿no? Paradero en Casa, herramientas digitales y masterclass, ¿no? Y vamos pauteando cada mes, vamos haciéndolo, ¿sí? Eso no es exclusivo a nuestros pasajeros, que son aquellas personas que ya se han formado con nosotros. Esto es abierto al público en general, ¿sí? Por otro lado, hoy empezamos una clase introductoria, una sesión introductoria, porque el viernes estamos empezando Design Thinking en el método Lombard. Tenemos un entrenamiento virtual, ¿no? Porque además nuestro partner maneja de manera virtual hoy la certificación, y es una forma a que se puedan aproximar a la metodología de Lombard, teniendo en cuenta si es que esto es lo que necesitan o no para una inversión mucho más grande para una certificación internacional o no.
en este proceso. Acabamos de terminar Advanced Creative Problem Solving, que es una certificación internacional para ser facilitadores para ayudar a equipos a encontrar soluciones creativas, ¿sí? Ante problemas. Algunas personas se quedaron por fuera, entonces estamos teniendo esta certificación entre la última semana de septiembre y la primera, ¿sí? Así que pueden pedirnos información también, porque nos quedan cerca de 4 cupos nada más para esta certificación internacional. Y después viene Service Design, que tenemos ya pauteado entre final de septiembre y octubre, y también un Mindset Innovation, que es el programa que trabajamos nosotros de reseteo de mentalidad, que es un entrenamiento que hacemos. De forma corporativa venimos implementando en gran volumen, gracias a Dios, un programa de Mindset Reset que tenemos, ¿no? Que tiene nuestro tiempo muy abocado a esto también, y estamos muy contentos por lo que estamos permitiéndonos generar con los entrenamientos, y desde el área consultiva que tenemos de estrategia y de diseño también en Paradero, que estamos acompañando empresas en este proceso. Nos pusimos desde el primer momento como batallón, así, desde el lado comunicacional, tanto en forma como en fondo, desde el lado de diseño y de lado estratégico, a contribuir con todos nuestros clientes, que son nuestros pasajeros corporativos y hoy socios y aliados, que nos han permitido además aprender mucho en este contexto de lo que se está viviendo en diferentes tipos de empresas. Entonces, estamos a su disposición todo el tiempo por las redes. A mí también me ubican de forma personal mi LinkedIn, y tenemos un espacio de Business Coach, y eso sí, les los comento un poco. Sabemos que no hay presupuesto en algunas organizaciones, entonces cambiamos un poco la forma de trabajar, y lo que hacemos hoy no es, de repente algunas empresas no tienen plata para el pago de estrategia, no que me desarrolles la estrategia, que me ayudes en esto, y lo que hacemos es trabajar por horas. Entonces los acompañamos a una reunión de 2 o 3 horas, entramos a la reunión 2 o 3 horas, les explicamos un poco, hacen su reunión de forma natural para ti ellos, y nosotros intervenimos. Esa pregunta, ¿qué quiere conseguir? ¿Cuál es el objetivo que tenemos para esta reunión? Y hacemos como un entrenamiento sobre la misma reunión, intervenimos sobre la misma reunión, ¿no? Y eso tiene mucho valor porque les permite una práctica bien paja. Entonces hemos cambiado el servicio también porque sabemos que no hay dinero para ellos, nosotros también lo necesitamos, ¿no? Es como que un gana-gana, y ese formato es más por hora, la gente llama, pide que le separemos un horario, vemos agendas y entramos en su reunión, ¿no? Y intervenimos. Y eso es algo que está funcionando súper y que ayuda, nos ayudamos y no impacta en la economía tampoco que tenemos, ¿no? Genial, genial ese servicio, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Se los voy a comentar también a varias empresas de GPT-W que existe por ahí. Lo último que quiero decirte es que nosotros desde principios, desde marzo, o sea, desde que empezó la pandemia, decidimos como política además bajar un porcentaje considerable en nuestros honorarios, porque además con esto nos sumamos a lo que nosotros manejamos, que son los objetivos de desarrollo sostenible también, ¿no? Querer que esto se pueda expandir de muchas otras formas. Y a través de algunas empresas también estamos ayudando a poblaciones, a emprendimientos y a otros espacios, grupos de stakeholders beneficiarios, para poder llevar a todos estas herramientas que necesitamos, ¿no? Entonces, también desde ahí, la invitación a que todos los demás stakeholders, y que ustedes también como clientes, de alguna forma sensibilicen a los stakeholders del impacto que tiene su trabajo, para que todos nos sumamos a esta gran cadena que nos va a permitir hacer que el país pueda desarrollarse de una forma diferente y podamos salir juntos de todo esto, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Muchas gracias, Mayet. Quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido. Comentarles que, bueno, este webinar se está grabando y lo vamos a colgar en nuestra web, por si quieren compartirlo con algún compañero de trabajo, alguien de su equipo, algún amigo, la familia, porque creo que lo que ha comentado Mayet hoy es súper importante para todos nosotros, no solamente para el tema organizacional, sino también para el entorno familiar, el entorno amical. Creo que es muy valorado lo que has compartido hoy, May. Entonces te agradezco mucho a nombre de todo el equipo de GPTW, y ya nos vemos en una próxima oportunidad, y te voy a caer en uno de los talleres. Muchas gracias a ustedes, y gracias y lo dije al principio, lo quiero repetir, yo sé que muchos tienen una apariencia de dar un logro figurativo a través de Great Place to Work, pero ustedes han sido la gran excusa para muchas empresas. Querer obtener este reconocimiento ha sido la gran excusa para muchas empresas para transformar la vida de muchos colaboradores, ¿no? Y eso creo que es una excelente propuesta de valor que tienen ustedes, y al compartir esto y permitirnos estar aquí,
es evidente ese compromiso que tienen. Así que gracias a todos ustedes, a todos los que han estado, nos han acompañado, y gracias a ti por la invitación, y a todo el equipo de Grey Festival. Gracias a ti por compartir. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Chao, nos vemos. Nos vemos.